Este fin de semana volvemos a las urnas. Y no solo nosotros, toda Europa va a desayunar con la cita sacada para acercarse a los colegios electorales y hacer lo que nos animan desde las instituciones comunitarias, usar nuestro voto en las elecciones europeas. Ahora bien, ¿sabemos lo que estamos votando? ¿Y por qué son tan determinantes estas elecciones comunitarias del 9 de junio? Hoy vamos a despejar la incógnita para que puedas contarle a tus amigos o a tu familia en el aperitivo después de votar cómo funciona el sistema, qué está en juego y cómo te afectan estas elecciones junto a los principales titulares de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits, de Business Insider España, de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del grupo Stellantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. El domingo 9 de junio, como cada 5 años, los ciudadanos españoles elegimos a los diputados del Parlamento Europeo con sede en Bruselas. Junto a los otros 26 Estados miembros de la Unión Europea, más de 400 millones de votantes tenemos en nuestras manos las elecciones europeas más determinantes de las últimas décadas. Lo vamos a entender mejor con datos. Hay áreas, como la agricultura, en las que entre el 60 y el 90% de la legislación que se aplica en los países de la Unión Europea se decide en Bruselas. Este espacio común es el foro clave para debatir, modificar y adoptar propuestas legislativas sobre áreas tan determinantes como el medio ambiente, la seguridad, las políticas sociales o la economía, entre otras muchas, además de aprobar y controlar el presupuesto de la Unión Europea. Nuestro voto decidirá la composición de la Cámara, que cuenta con 720 eurodiputados, 15 más que en las últimas elecciones de 2019, después de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. España, de hecho, ha sido uno de los más beneficiados del reparto, pasando de correspondernos 59 escaños a 61, dos más. Esto nos coloca como la cuarta nación con más representantes, por detrás de Italia, Francia y Alemania, que encabeza la Cámara con 96 escaños, basados en la proporción de cada país. Pero para arrojar más luz al tema de hoy, me acompaña Alberto Aguiar, editor de política en Business Insider España. Bienvenido, Alberto. Gracias, Rafa. Un gustazo estar aquí. Nos viene fenomenal contar con una voz experta en la materia, porque esto de las elecciones europeas parece que siempre nos queda lejano y en realidad pues nos toca muy de cerca, como vamos a repasar ahora. Pero vamos a empezar por lo básico, Alberto. ¿Qué podemos esperar en las papeletas de los colegios cuando vayamos a votar? Pues sí que nos pillan de cerca, Rafa. ¿Y qué podemos esperar? Pues la misma dinámica de otras elecciones, larguísimas listas de candidatos que tendrán, eso sí, el nombre de la candidatura nacional, así que los electores tendremos poco margen de error. Pero sí que hay que tener claro que cada una de estas listas nacionales a las que votaremos forman parte de los grandes grupos parlamentarios de la Eurocámara. En la legislatura que acabamos de terminar hemos tenido 8 grupos en el Parlamento Europeo, a saber, el PP Europeo, el Socialdemócrata, Renovar Europa, Identidad y Democracia, Conservadores y Reformistas, el Grupo de la Izquierda, etc. Es muy sencillo en realidad. En el Partido Popular Europeo, por ejemplo, entra el PP, en el Socialdemócrata, el PSOE. En Renovar Europa hemos visto a partidos como el PNV o Ciudadanos, en Identidad y Democracia, en grupos como el Frente Nacional de Le Pen, en el Grupo de los Verdes, Sumar, Esquerra Republicana, etc. Y en la izquierda, pues partidos como Podemos, Izquierda Unida o EH Bildu. En el grupo de conservadores y reformistas, que va a ser clave, está, por ejemplo, Vox y el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y, por supuesto, en el Parlamento Europeo veremos a los no inscritos, que son aquellos eurodiputados que no forman parte de ninguno de estos grupos que acabamos de mencionar y donde en la última legislatura hemos visto, por ejemplo, a Carles Puigdemont, de Junts. Claro, y de entre estos grupos que me comentas y como decías, las encuestas dicen que son los populares, con Ursula von der Leyen a la cabeza del grupo, los que apuntan a repetir y mantenerse al frente de la Comisión Europea. Luego vendrían, según las intenciones de voto, los socialdemócratas, como donde estaría el PSOE y como ha sido hasta ahora, y después es donde, decías, está la principal problemática, y es que el tercer y cuarto puesto es el que tiene en jaque el equilibrio político por el auge de la extrema derecha en toda Europa, ¿no? Efectivamente, las previsiones de las encuestas nos dicen que los populares lideran las intenciones de voto, con Ursula von der Leyen a la cabeza del grupo, esa Spitzenkandidat candidate que aspira a repetir como presidenta de la Comisión Europea. Seguidas del PP, pues estaría la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, que es, como ya decías, el grupo en el que se asienta el PSOE. Y aquí está el kit de estas elecciones europeas. Está en juego el frágil equilibrio político sobre el que se han sostenido las instituciones comunitarias hasta ahora. Y está en juego, efectivamente, por el auge de la extrema derecha en todos los Estados miembros, que, bueno, sus previsiones electorales están creciendo una barbaridad.
Así que efectivamente el tercer y cuarto puesto está en juego. En el tercer puesto podríamos volver a ver a Renovar Europa, ese grupo parlamentario en el que estaba Ciudadanos, pero es cierto que la suma de los dos grupos de extrema derecha que han coexistido estos años en la Eurocámara, esa suma podría arrebatarle el tercer puesto a Renovar Europa. Como ocurre en las elecciones parlamentarias nacionales, los grupos pueden y suelen necesitar pactos para alcanzar la mayoría que, en ocasiones pasadas, suponía la cooperación de socialistas y liberales con los populares para la defensa de Europa y el Estado de Derecho. Vale, y para que se produzca el pacto entre la derecha radical y los populares, sé que von der Leyen les ha marcado algunas líneas rojas: el apoyo a Ucrania en la guerra, manifestarse como pro-Europa y ser defensores del Estado de Derecho. Bueno, y de hecho, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular en España, ha seguido el camino marcado por von der Leyen, abriendo sus puertas al pacto con Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia y actual primera ministra italiana, como apuntabas. Incluso la propia von der Leyen ha dicho que trabaja muy bien con Meloni. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en Europa y por qué los populares se plantean este pacto? Bueno, es muy sencillo de entender. El ascenso de la derecha radical podría hacer que la Comisión Europea se escorase a la derecha para no tener que depender una vez más de los socialdemócratas para constituir esa comisión. Al final sí que vemos ese equilibrio, ¿no?, que hemos visto en los últimos años en las instituciones comunitarias, un equilibrio entre centro-derecha, el Partido Popular Europeo, progresistas, el grupo de los socialdemócratas y liberales, en este caso a Renovar Europa. Y claro, esto podría desembocar en que, bueno, un nuevo pacto, como mencionabas, de los populares con la derecha radical dependería de esas tres líneas rojas que acabas de mencionar. Pero claro, antes de que comenzara ya oficialmente la campaña en España, ya escuchábamos a Ursula von der Leyen, que recordemos es la actual presidenta de la Comisión y aspira a revalidar su mandato, abriendo la puerta en un debate electoral en Bruselas a trabajar juntas. Ese trabajar juntas en referencia, claro, a Giorgia Meloni. Aquí en España, como mencionabas muy bien, Núñez Feijóo, el líder del PP, siguió ese camino marcado por su compañera de filas, diciendo que Meloni no es homologable a otros partidos de la ultraderecha. Y ante esa situación, expolíticos como Joaquín Almunia, exministro socialista y excomisario europeo de competencia, pues ya manifestó en una reciente entrevista que le pudimos hacer en Business Insider el miedo a que el discurso y los temores de la extrema derecha acaben contaminando al PP europeo e incluso a miembros del grupo liberal. Y bueno, como ya sabrán los oyentes, el auge de la extrema derecha también se puede explicar por lo que conocemos en la calle como el voto de castigo. Las elecciones europeas se han convertido en muchos casos en el lugar en el que demostrar las preocupaciones domésticas, castigando con el voto contrario a los gobernantes de cada nación. Claro, ahora me va a tocar a mí calzarme los zapatos de un ciudadano de a pie, porque sabemos las razones, sabemos por qué son más importantes estas elecciones de lo que se suelen valorar a pie de calle, pero ¿cómo me puede afectar? ¿Cómo puede afectar esto a quienes nos están escuchando? Bueno, para eso, Rafa, sí que te recomiendo que entres en businessinsider.es porque precisamente estos días estamos publicando una serie de artículos analizando cómo el resultado de las europeas y la configuración de la futura comisión podría afectar a diversos sectores atravesados por el famoso Pacto Verde o Green Deal, sectores como por ejemplo la moda o el vehículo eléctrico. Pero además de materia de economía, políticas sociales y otras áreas en las que las instituciones comunitarias, al final, no lo olvidemos, son las encargadas de dictar el rumbo a los Estados miembros, es cierto que las elecciones del 9 de junio podrían ser también la sentencia definitiva de la polarización política con la que la gobernabilidad de Europa termine de quebrarse. Si es cierto, y esto hay que recordarlo, que la Eurocámara no es el organismo que tiene la iniciativa legislativa en la Unión Europea, y el Consejo Europeo, donde están representados los gobiernos y jefaturas de los 27, también tiene un enorme peso en la construcción europea. Por otro lado, la mayoría de las formaciones políticas que integran los grupos parlamentarios extremistas son marcadamente antieuropeístas, abogan por un control más nacionalista, por delegar menos competencias a Bruselas, lo que efectivamente reduciría el poder y el papel de la Unión Europea y se alinearía con una visión muy alejada en realidad de los principios fundamentales con los que nació el proyecto europeo y poniendo en fin en riesgo el equilibrio de todos los países que conforman la Unión Europea. Sí, bueno, de hecho, la actual estructura del Parlamento Europeo ya ha provocado grandes tensiones en la legislatura que tenemos ahora alrededor de cuestiones pues como las ayudas a Ucrania, las sanciones a Rusia, los pactos de migración o las tractoradas y las manifestaciones del campo. Si a esto le sumamos el auge de las noticias falsas que invaden las redes o los constantes sesgos y amenazas a la libertad de prensa que sufren los países de la Unión,
pues terminaríamos de dibujar un poco el panorama sobre el que se asientan las elecciones del 9 de junio, en los que vemos que este auge de la extrema derecha no solamente ha sido en España, sino que lo podemos ver en toda Europa. Por terminar de cerrar esto, Alberto, ¿cuándo empieza a rodar la nueva legislatura y cuáles serían las primeras leyes en salir? Las cosas de Palacio van despacio. A ver, la legislatura europea arrancará oficialmente el mes que viene, en julio, el 16 de julio. Ese es el día en el que se celebrará el primer pleno de la Eurocámara. Para ese día, por ejemplo, los eurodiputados que hayan logrado su escaño y su acreditación tendrán que haberse reunido ya y distribuido en los grupos parlamentarios que hemos mencionado antes. Eso sí, cada grupo tiene que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, tienen que estar compuestos como mínimo por 23 parlamentarios de al menos 7 países de la Unión Europea distintos. Y en esa primera sesión de la Eurocámara se tendrá, por ejemplo, que debatir qué se hace con los dosieres que no se terminaron antes de que se celebraran las elecciones europeas. Pero el verdadero melón, Rafa, estará en la elección de la presidenta o presidente de la Comisión. Los 27 países propondrán su nombre, atendiendo, eso sí, a los resultados que salgan de las elecciones europeas. Y será el Parlamento Europeo después el encargado de refrendar ese nombramiento por mayoría absoluta. Después, esa presidenta o presidente de la Comisión Europea tendrá que configurar el Colegio de Comisarios, que es pues como el Consejo de Ministros, atendiendo, eso sí, a que cada comisario, pues represente a uno de los 27 Estados miembros. No es poca cosa y se espera que el Parlamento Europeo acabe dando luz verde a la composición de la nueva Comisión Europea en una votación que tendrá lugar en otoño de este año. A partir de ahí, la Comisión podrá empezar a presentar borradores y propuestas legislativas que seguirán marcando, eso sí, el rumbo de la Unión Europea. Pues ha sido un placer, Alberto. Lo hablábamos en estos días, la maraña que hay alrededor de esta estructura política en Europa, y nos ha venido fenomenal poder escuchar la voz de un experto. Te vamos a escuchar en alguno más seguro, así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Ahora que ya tenemos controladas las elecciones europeas, vamos a repasar los principales titulares de la semana que hemos seleccionado en Business Insider. El problema de vivienda de hoy es la punta del iceberg de lo que viene. Si os digo que de aquí a unos años no van a haber suficientes viviendas, ¿cómo os quedáis? Según los cálculos del Banco de España, de aquí a 2026 se van a crear 220.000 nuevos hogares al año. Esos son 660.000 nuevos hogares en solo 3 años. El problema es que cada año se construyen menos de la mitad de viviendas. La preocupación es real y el Banco de España ha pedido movilizar todo el ladrillo posible para evitar una catástrofe. La primera persona a la que implantaron el chip cerebral de Neuralink desvela cómo es su día a día. Ojo a esta historia. Nolan Arbaugh, un estadounidense de 29 años que quedó tetrapléjico hace 8 tras un accidente, ha explicado a Business Insider cómo ha sido su experiencia al usar Neuralink, el dispositivo cerebral de la empresa de Elon Musk. Asegura que el chip implantado en su cerebro le ha ayudado a recuperar la autonomía y a volver a relacionarse socialmente, a pesar de los muchos riesgos que suponía su implantación. La historia es fascinante. Gracias al chip puede utilizar Instagram, puede leer en Internet o incluso reservar un hotel, porque conecta su cerebro directamente con el ordenador. Os invito a que leáis el reportaje completo en businessinsider.es. Google está atrapado dando respuestas de inteligencia artificial que pueden ser incorrectas. El buscador está devolviendo respuestas erróneas generadas, como no, por inteligencia artificial. Ya pasó en febrero, y en ese momento Google puso en pausa el modelo de IA detrás de estos malos resultados. Ahora es diferente porque parece cada vez más claro que la IA es la apuesta de la compañía para el futuro del buscador. Pero la IA todavía tiene mucho que aprender. En las últimas semanas ha recomendado poner pegamento a la pizza o comer una piedra al día. Todo esto mientras se sigue trabajando para regular su uso y, sobre todo, pues para que sea para nuestro beneficio y no nuestro perjuicio, como sería en este caso. Los millennials pasan del quiet quitting al quiet vacationing. Hace unos años se habló mucho en Estados Unidos del concepto de quiet quitting, un fenómeno por el que decían que los jóvenes decidían activamente reducir el tiempo dedicado al trabajo sin llegar a renunciar al contrato. Una reducción del ritmo de trabajo que priorizaba la vida privada al mundo laboral. El quiet vacationing vendrían a ser unas vacaciones silenciosas. Estas personas se tomarían un tiempo libre sin pedirlo formalmente y sin informar a sus jefes. 4 de cada 10 millennials en Estados Unidos dicen haberlo hecho en algún momento. Descubre las startups que están convirtiendo a España en una potencia del queso vegano. Esta me gusta a mí. Junto con el pescado y el marisco, el queso es uno de los productos veganos más difíciles de replicar.
Sin embargo, algunas de las startups españolas están ayudando a que el segmento cuaje. Sus productos no han parado de brillar en los últimos tiempos. Hablamos de Momus, Vaca, Veggie Karma, Kebana o Nati Artisan Foods, con los que hemos hablado para descubrir el presente y futuro del universo del queso vegano. Vamos, que si te gusta el queso como a mí, tienes una cita en nuestra web. ¿Que te has quedado con ganas de más? Suscríbete a la newsletter diaria de Business Insider España y recibe de lunes a viernes nuestra selección de las noticias que debes conocer para encarar el día. Y si quieres alejarte de la actualidad y buscas una dosis de optimismo, te esperamos los sábados en nuestra newsletter de buenas noticias, que sí que existen, aunque no siempre sean las que copen los titulares. Nos despedimos con el plan de la semana que te trae DS Automóviles España, el ciclo de conciertos Alma Festival en Madrid. Un poco de música para alegrar la semana con este festival que celebra su primera edición en Madrid del 30 de mayo al 17 de junio en el Parque Enrique Tierno Galván. Apunta porque seguro que te suena alguno de estos nombres: Deep Purple, Jamie Cullum, Evanescence, Valeria Castro o Vetusta Morla. Son solo unos pocos de los muchos artistas que podrás escuchar en Alma Festival. Un hito de un festival que desde 2013 era exclusivo de Barcelona y que ahora llega a la capital con música de todos los géneros. ¿Qué más podemos pedir que un plan para bailar toda la semana? Ahora ya puedes encarar el fin de semana sabiendo más y con algo que contar en tus próximas conversaciones. Recuerda que puedes ampliar toda esta información en nuestra web, en businessinsider.es. ¡Te esperamos! ¡Hasta la semana que viene!